Piensa que Barcelona no es una ciudad muy grande y tampoco tenemos tanto espacio como ciudades como en la que estamos en Madrid o otras ciudades que se pueden expandir. Nosotros tenemos el mar por un lado, la montaña por otro, dos ríos, y esto hace que no tengamos tanto suelo para expandirnos. Entonces, todas estas pruebas de poder hacer vivienda cooperativa, vivienda de otra manera, vivienda con estructura de madera, vivienda con contenedores, vivienda utilizando otros elementos industrializados, pues esto es interesante, ¿no? De hecho, tenemos el edificio más alto construido en madera, de 7 plantas en Barcelona, y para nosotros la madera no ha sido un problema para introducir como material dentro de la ciudad, y esto es muy interesante. En el contexto de la designación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y dentro de nuestro ciclo de entrevistas Homenaje Barcelona Arc, conversamos hoy con Ignasi Pérez Arnal, referente en la divulgación y promoción de las nuevas formas de construir y figura destacada en iniciativas tan importantes como la Feria Revil. Con él vamos a analizar el momento actual del sector, el papel de Barcelona como laboratorio urbano y las claves que marcarán el futuro de la arquitectura en un contexto de transición ecológica y cambio de modelo. Ignasi, muchas gracias por recibirnos aquí en Revil. A vosotros. Vamos a empezar por Barcelona. Precisamente queríamos preguntarte qué significa para ti que Barcelona sea la capital mundial de la arquitectura en 2026 y si consideras que está preparada para asumir ese reto y liderar ese debate. Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Da la casualidad de que yo soy barcelonés y vivo a 200 metros de la Sagrada Familia, o sea que soy un barcelonés de pro, digamos así. Capacidad, o sea, ¿qué me parece? Me parece fantástico que una ciudad española, y en este caso catalana, pueda liderar o pueda ser reconocida como el referente mundial durante un año en el mundo de la arquitectura, ¿no? Yo lo que pasa, me gustaría quizá debatir un poco si realmente nos lo merecemos. Ese sería el punto interesante de ver si la arquitectura ahora en Barcelona es la arquitectura más avanzada que existe en el mundo y si esta capitalidad en estos momentos es merecida. Y lo digo con todo el cariño del mundo, porque yo creo que somos una ciudad en la que hemos salido de un periodo antes del COVID, después del COVID, que quizá también por razones políticas, estructurales, no nos hemos desarrollado de una forma muy amplia y con algunos problemas estructurales como es el aeropuerto de Barcelona, si se ha de ampliar o no, qué ocurre con la costa en Barcelona también y sobre todo también por este cambio de registro que existe en la vivienda con fenómenos tan mundiales como Airbnb o Booking, ¿no? Nosotros como ciudad somos una ciudad del mundo turístico y recibimos bastantes veces más población de las que estamos, ¿no? Se dice que en la Sagrada Familia más o menos recibimos unos 6 millones de visitantes, de los cuales 2 millones llegan a entrar dentro de la basílica. O sea, imaginad la presión de alguien que está viviendo allí y pasan 6 millones de personas para ir a ver y fotografiar algo, ¿no? Entonces esto, yo creo que Barcelona ahora tiene asuntos pendientes interesantes. Y entonces esta capacidad de liderar, yo creo que la hemos de tener a partir de ahora. A mí me gustaría que esta capitalidad nos sirviera no tanto como reconocimiento de lo que significa la arquitectura hasta ahora, sino de lo que ha de significar de ahora hacia los próximos años, ¿no? Y en esto sí que me gustaría que fuéramos liderando, que pudiéramos tener el liderazgo. En materia de industrialización y de innovación en la edificación, ¿en qué punto real se encuentra España, particularmente Barcelona, de la que estamos hablando, en este proceso de transformación? ¿Y qué barreras están frenando esos modelos más industrializados y digitalizados en la arquitectura y en la construcción? Pues mira, Barcelona en esto sí que somos líderes, para decir, ¿no?
Nosotros tenemos, quizá por la alcaldesa que ha habido durante un tiempo y por la tipología de proyectos que hemos ido sumando en la ciudad, hay muchos proyectos que se han basado en la estructura de madera y en la estructura de contenedores marítimos. Entonces, hemos sido cierto campo de experimentación en la ciudad, y esto es muy interesante porque abre como nuevos horizontes de cómo ha de ser la ciudad en el futuro, ¿no? Piensa que Barcelona no es una ciudad muy grande y tampoco tenemos tanto espacio como ciudades como en la que estamos en Madrid o otras ciudades que se pueden expandir. Nosotros tenemos el mar por un lado, la montaña por otro, dos ríos, y esto hace que no tengamos tanto suelo para expandirnos. Entonces, todas estas pruebas de poder hacer vivienda cooperativa, vivienda de otra manera, vivienda con estructura de madera, vivienda con contenedores, vivienda utilizando otros elementos industrializados, pues esto es interesante, ¿no? De hecho, tenemos el edificio más alto construido en madera, de 7 plantas en Barcelona, y para nosotros la madera no ha sido un problema para introducir como material dentro de la ciudad, y esto es muy interesante. Si hablamos de la arquitectura como motor de cambio, ¿realmente puede serlo verdaderamente frente a los retos que plantea, por ejemplo, la crisis climática o lo que estábamos comentando del acceso a la vivienda? Yo creo que lo ha de ser. Hemos de convertir que la arquitectura y el espacio urbano, ¿no?, sean motores de calidad de vida en una ciudad. O sea, nosotros, Barcelona, desde hace años ya apostó que la calidad se la tenía que dar al habitante de Barcelona y no al automóvil en Barcelona. Y esto ya fue un cambio de patronización muy importante, ¿no? Pero ahora, en el tema de la vivienda, estamos en un momento muy difícil, digamos así, porque tenemos viviendas vacías como en cualquier gran ciudad, pero tenemos una presión turística muy alta. Por lo tanto, si tú eres dueño de una propiedad, de un apartamento, a ti te renta más el hecho de colocarlo en una plataforma de turismo que dedicarlo a la vivienda. Entonces, esto hace que cada vez haya menos oferta de vivienda en la ciudad. Y cuando esto ocurre, la gente es un poco como expulsada de la ciudad, porque ya no llega a tener esta capacidad económica para afrontar estos alquileres tan altos o poder comprar una vivienda de este tipo. Entonces, la industrialización de la vivienda para nosotros es un deber total, de primer orden, prioridad 1, porque el habitante, hay este proceso de gentrificación, de te ves expulsado de la ciudad, o de necesidad de afrontar esto con una gran capacidad adquisitiva que no se tiene en estos momentos, ¿no? Y solucionar esto sería fundamental. Y yo diría, no solamente por Barcelona, porque tiene una capacidad limitada, ¿no?, de crecimiento, pero incluso para todas las ciudades que, aunque no tengan limitación de expansión, el modelo de construcción ha de cambiar totalmente. Y en esta evolución hacia esa transformación industrial, ¿qué papel juegan los arquitectos? Hombre, el arquitecto juega una función fundamental si se enmarca dentro de este ciclo de vida de un proyecto de edificación, ¿no? Yo soy arquitecto, pero me autodenomino exarquitecto. Y esto fue por una razón de no poder ejercer de arquitecto después de una gran catástrofe natural que fue el tsunami en el año 2014. Y en ese momento no pude ir a Sri Lanka para ejercer de arquitecto y ayudar. En ese momento decidí dejar de llamarme arquitecto y llamarme exarquitecto. En ese momento era porque no podía cumplir con las funciones que yo considero que un arquitecto necesita, que es ofrecer vivienda y refugio a tus habitantes. Y este es un problema. Entonces, ¿cuál es el papel del arquitecto ahora? Realmente es integrarse en esta cadena de construcción industrializada. Entonces, tú dices, bueno, en un automóvil, ¿conoces el ingeniero que hizo el automóvil? Pues no lo conocemos. Entonces, y de hecho es como anónimo, ¿no?
Incluso yo creo que es difícil llegarlo a conocer, ¿no? En cambio, un arquitecto que siempre quiere dejar el sello en su obra. En estos momentos se requiere de un arquitecto que, si entra dentro de esta faceta de industrialización, pues no ocurre nada si es anónimo, ¿no? Siempre me gusta utilizar el ejemplo de una película. Cuando terminas una película, normalmente hay 1, 2 actores muy famosos, pero ves los créditos y son como 5 minutos de créditos de gente que ha participado, ¿no? Incluso el perro que ha salido caminando por allí y se tiene un nombre, aparece el nombre. El maquillador, el del vestuario, el de peluquería, absolutamente todo, el del camión, el del catering, todos. Cuando nosotros terminamos una obra de arquitectura, el crédito es mi nombre como arquitecto. Entonces dices, ¿y por qué no podemos, ¿no? En un sistema de construcción industrializada, a mí me gustaría que pudiéramos dar el nombre de todos los que han participado en esa obra. Y entonces el papel del arquitecto ahora es, desde mi punto de vista, es por una parte como de mayor humildad y por otra parte de mayor incisión en toda esta cadena de producción de una vivienda que se ha de fabricar y ya no construir. Volviendo a Barcelona, una ciudad muy consolidada ya, ¿crees que el futuro pasa más por la rehabilitación que por la nueva construcción? En Barcelona seguro. En Barcelona piensa que tenemos muy limitada esta capacidad de crecimiento. Entonces lo que sí que podemos es crecer por arriba o por abajo, o sea, sumar pisos, digamos así, en aquellos edificios bajos. Por lo tanto, es una, digamos así, una rehabilitación activa. Podemos rehabilitar lo que existe, pero hemos de integrar nueva construcción en algo ya existente. Entonces, en esto hay una capacidad muy interesante de poder hacer una manera de rehabilitación distinta, ¿no? Y después, rehabilitar integralmente otros edificios es muy importante también porque nosotros construimos, no sé si sabéis, las manzanas del Ensanche. Tenemos unas 450 manzanas. Manzanas se llaman como bloques de viviendas entre calles, de 110 metros por 110 metros, y todas las viviendas están enganchadas. No tenemos, Barcelona no es de vivienda unifamiliar, es de vivienda colectiva. Entonces, reformar esto es muy importante. El interior de estos patios también, porque genera una vida distinta, y la manera en que han de ser las calles también. Entonces, esta rehabilitación va a tener un papel crucial en los próximos años, en las próximas décadas. Y en ese contexto, precisamente, ¿qué cambios normativos o de modelo van a ser necesarios para acelerar esa rehabilitación a gran escala que demanda la ciudad? Yo creo que en Barcelona lo que se está trabajando es por hacer que esta nueva rehabilitación sea una rehabilitación productiva. O sea, cuando yo genero una reforma de un bloque de viviendas de este tipo, tendríamos que estar obligados a que la recogida de agua, la generación de energía eléctrica y la capacidad de generar producto, digamos así, de tener cubiertas verdes o fachadas verdes, entra en un must, ¿no? En un deber de la ciudad, ¿no? Entonces, ahora se está creando toda una nueva legislación. Yo creo que la más pendiente es cambiar el Plan General Metropolitano. Esto se aprobó en los años 70. Han pasado 50 años, han pasado muchísimas cosas y por ejemplo, hace 50 años no teníamos aparatos como esto y por lo tanto es fundamental que esto quede integrado dentro de la manera de hacer arquitectura, y esta digitalización no la tenemos. Entonces, debemos hacer una nueva normativa en la que esta digitalización, esta industrialización y esta sostenibilidad de los medios para que sea más productiva la ciudad sería imperante. Hablando de la digitalización y esa cantidad de herramientas, BIM, gemelos digitales, IA, ¿cómo pueden cambiar esa forma de proyectar y de construir la ciudad? Pues mira, esto es
Otra pregunta muy interesante y que quizá también tenemos un referente a nivel mundial en este sentido, y es por primera vez se ha hecho el levantamiento en 3 dimensiones de toda Barcelona y toda la región metropolitana utilizando un lenguaje que se llama IFC, que significa que en cualquiera de los softwares y de las plataformas que necesitamos para abrir un documento, como si fuera un PDF, digamos así, se pueda visualizar esto. Entonces, hemos digitalizado Barcelona y todos 36 municipios adyacentes en 3 dimensiones. Y esta digitalización abre un campo distinto porque tendríamos que operar la ciudad de una forma distinta. Y te explico, o sea, la idea es, si tenemos todo digitalizado, cuando hay una ambulancia, no podemos hacer que toda la semaforización ayudara a esa ambulancia a llegar lo antes posible a un hospital. Lo mismo podría utilizarse cuando estamos pensando en un incendio del cuartelillo de bomberos, mientras los bomberos bajan, llegan al camión, ponen en marcha y van hacia el incendio. No podrían estar ya verificando qué edificio se está quemando y ya saber dónde están los cuadros eléctricos, dónde están las acometidas de agua, etcétera, para que cuando lleguen esta digitalización se pone en marcha. Pero yo creo que eso sería necesario. No podemos utilizar ya drones en el caso de los bomberos, yo creo que también, ¿no? Y después en los casos de seguridad, ¿no? En la policía, etcétera, yo creo que no llegamos a exprimir todas las capacidades que tenemos de digitalización para seguir personas que fuera necesario seguirlas, ¿no? Aquí hay todo un problema también de ética, etcétera, que siempre se une a la digitalización y a esta inteligencia artificial, pero yo creo que ahora tenemos unos retos magníficos a tratar de solucionar. Y para terminar ya mirando al futuro, ¿cómo se imagina esa Barcelona de 2050? ¿Cuáles son esos elementos arquitectónicos que no podrían faltar en la ciudad? Hombre, todas las preguntas que me haces son muy buenas. O sea, la visualización de cómo ha de ser Barcelona en el 2050, para decir, ¿no? O en el 2030, vayamos, te hago 2 escenarios. En el 2030, a mí me hubiera gustado que Barcelona pudiera cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Aquellos cuadraditos de distintos colores. Y no los vamos a poder cumplir, ¿no? Por distintos motivos y como cualquier otra ciudad. Pero en el 2050 a mí me gustaría que esos objetivos se llegaran a hacer. Entonces yo imagino una ciudad mucho más verde, mucho más peatonal, con el transporte público es, yo creo, como de una alta calidad en Barcelona, pero aún se podría multiplicar. Se tendría que convertir en una ciudad mucho más amable y, por último, en una ciudad mucho más segura, sobre todo para el turista. Porque la experiencia Barcelona muchas veces queda, ahora sí, manchada por la experiencia que ha tenido un turista cuando se le ha robado la cartera, se le ha robado la cámara, se le ha robado cosas y dices, ¿por qué ha de ocurrir esto en mi ciudad? ¿No? Y a mí me gustaría que fuera una ciudad en la que un turista no tuviera absolutamente ningún problema, ¿no? Y esto es difícil. Muchas gracias, Ignasi Pérez Arnal, por atender a calorifrio.com. Gracias. Muchísimas gracias.